Alejandro Uribe Tirado, soy profesor e investigador en la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. Yo siempre he utilizado todas las herramientas tecnológicas. Yo creo que tienen que ver dos cosas. Uno, la generación, el hecho de que uno de pronto sea un profesor más joven relativamente y que le tocó el paso de lo analógico a lo tecnológico. Yo fui de la generación que llegó internet a la universidad y en esa época era estudiante y monitor. Entonces hubo como una cercanía con las tecnologías que no fue difícil. Y ya cuando paso al rol de profesor, yo siempre he visto que las tecnologías tienen un gran potencial. Por un lado, el hecho de que los estudiantes son cercanos, les gusta, y en la educación siempre que tiene que estar como la motivación y la mediación de algo que lo motive. Y lo otro, el que permiten cosas distintas. Entonces yo creo que siempre por eso en mis prácticas ha estado las tecnologías, desde lo más básico hasta que es en un salón de clase utilizar algunas herramientas tecnológicas, como ya estar en cursos virtuales y ser tutor en ellos. Entonces ha pasado pues como por eso. Entonces diría que esa es la primera. La motivación sería personal, pero también como lo que veo que en los estudiantes facilita. Yo creo que si hay una dificultad es la cercanía con la tecnología misma. El conocer todas sus potencialidades, o sea, que uno lo va haciendo también, eso no se enseña, sino como la experiencia lo va dando. Yo creo que hay una dificultad en los docentes en eso, y en que la misma universidad todavía no tiene una estructura de ese estilo. Es decir, durante muchos años lo que hemos tenido es integración de las tecnologías al aula presencial. Yo creo que ahora sí estamos dando el paso a lo virtual, que se va a costar. Yo creo que ahí es una cultura, o sea, eso no puede ser una imposición, sino como una cultura que se va dando en formación práctica y en los mismos estudiantes. Es decir, como es la Universidad de Antioquia y el espacio dice mucho, los estudiantes quieren estar en la universidad presencial, o sea, ellos se sienten parte de la universidad si son en lo presencial, más que si solo fuera en lo virtual. Pues también hay un asunto de cultura en nuestros países. No, está desde lo más básico, que es herramientas Office, ofimáticas, por decirlo así, redes sociales y todo eso nuevo lo utilizo mucho, lo utilizo tanto en docencia como en investigación. Y ya como cuestiones más de virtualidad completa, pues poco a poco se ha ido haciendo eso, pero pues yo creo que paso por todas. Uno diría realidad virtual y esas cosas, yo creo que aún nos falta eso. Nos falta por desarrollo tecnológico, por velocidad de la red, por muchas cosas, pero yo creo que en general lo utilizo como todas. Yo creo que hay unas oportunidades y fortalezas en lo siguiente. Una, yo creo que es como la disponibilidad del estudiante a que esto le gusta. En todo caso, hay algo relativo. Al estudiante le gusta cuando es de entretención. Cuando es docente e investigativo le cuesta un poquitico más. Es decir, el estudiante puede utilizar muy bien las tecnologías para las redes sociales y eso, pero cuando ya ese uso se vuelve más académico e investigativo le cuesta, porque lo relaciona más con ese uso de entretenimiento que con un uso pues de otro tipo. Entonces yo creo que ahí hay como algo que hay que tener en cuenta, porque hay una oportunidad en los estudiantes en que son cercanos, relativamente nativos digitales. Yo creo que ese concepto tiene su problemática. Yo creo que son nativos digitales para el entretenimiento, no para lo académico e investigativo en el uso de las tecnologías. Y las fortalezas que hay es la interacción, la no presencialidad es una fortaleza. Yo creo más en lo blender que en lo totalmente virtual. Pienso que hay que combinar ambas cosas, pero que hay realidades que tienen que ver con la cobertura, con estudiantes que son de otras regiones y que es muy difícil lo presencial, pero yo creo que el modelo para mí ideal es más lo combinado, ya que tanto lo presencial, pues eso ya es discutible y depende de lo técnico. Entonces yo creo que la mayor fortaleza y oportunidad está en eso. Yo veo que hay una parte que es importante y es la conectividad. Aunque supuestamente ya tenemos mucha conectividad, se podrían hacer más cosas virtuales en la medida en que tuviéramos mejor conectividad, no solo a la universidad misma, sino a los estudiantes, y todavía en eso nos falta mucho, ancho de banda, todo el asunto. Lo otro es la formación, o sea, como no, supuestamente son nativos digitales, pero cuando ya se usa para la docencia y eso falta. Y lo otro es el autoaprendizaje y lo metacognitivo, es decir,
la disciplina que implica lo virtual. Lo virtual no implica menos disciplina, implica más disciplina de autoaprendizaje y todo eso. Y al docente también es para uno más fácil en una clase decirle a 30 el mensaje. En cambio en lo virtual ya es menos masivo, es más personalizado, entonces implica para mí, para el docente, más exigencia. Entonces yo creo que ahí hay una debilidad y una amenaza en que si no lo hacemos bien, estamos reproduciendo lo presencial en lo virtual y yo creo que eso no funciona del todo. Bueno, yo creo que hay una competencia que estaba diciendo ahorita, es el manejo de las tecnologías en sí mismos. Las tecnologías, los software van a ir cambiando, entonces uno tiene que estar actualizándose, yo creo que eso sí es muy importante. Pero yo creo que es más la pedagógica la que hay que hacer, la didáctica, es decir, irse actualizando en ese uso para que sea mucho mejor. Entonces yo no lo vería solo con lo tecnológico, sino que lo veo más como con lo didáctico y pedagógico. Yo creo que la experiencia de la universidad ha buscado eso, es decir, cuando ha habido el diplomado que ha tenido como el lado de los TIC y el lado de lo pedagógico, habría que trabajar en eso. Pasa que tendría que hacerse como más continuo, porque cuando uno se ingresa a la universidad le obligan a hacer los diplomados, los cursos y ya, y no hay como ese seguimiento, aunque uno tiene la opción de tomar los cursos, de irse actualizando, en la medida en que llegan todas las otras labores el profesor se va quedando, entonces uno se puede quedar desactualizado tanto en lo uno como en lo otro. Yo creo que eso sería necesario para tener más competencias pues en ese estilo. Yo creo que tiene dos cosas. Uno, otras formas de interacción. Yo creo que hay estudiantes que de pronto en la clase presencial son callados, tímidos, no interactúan tanto, pero en lo virtual sí lo hacen muy bien. O al contrario, entonces yo creo que creo más en lo Blender porque permitiría sacar provecho a ambas formas. Lo otro que creo que tiene como importancia en el éxito de transferir es algo de gestión de conocimiento. Y es que los docentes vamos haciendo nuestros cursos, damos la clase, pero esa manera de enseñar esos contenidos quedan en fotocopias, en fotocopiadoras en la universidad, en las notas del estudiante y queda como en lo que queda dentro del aula. Cuando yo eso lo llevo a un curso virtual, yo de una u otra manera estoy haciendo explícito algo que era tácito y que quede de acceso público, de acceso abierto, ojalá. Entonces yo creo que hay una parte de gestión del conocimiento, de pasar de lo tácito a lo explícito, que genera una memoria docente que no hay. Si uno se pusiera a ver muchos cursos docentes que están en la plataforma, son una manera que dentro de unos años era la manera en que se enseñaba, los temas que se enseñaban, es decir, eso hace un histórico también de la forma en que se ha enseñado, eso es gestión de conocimiento, que eso a veces no se ve, es una manera de capturar el conocimiento de los docentes para que quede para la historia y eso pues es muy valioso, entonces yo veo esa parte también. Yo creo que hay algo que es transversal y en la medida en que el estudiante va aprendiendo a interactuar con cursos virtuales o Blender, adquiere unas competencias que son independientes de la disciplina y que cuando él ya vaya a su mercado laboral, si es una empresa que forma de esa manera o si él quiere hacer un posgrado utilizando estas mediaciones, las aprendió en la universidad. Es decir, hay un aprendizaje que es disciplinario, un aprendizaje que es del utilizar estas mismas herramientas y tecnologías y la pedagogía y didáctica que implican. Y eso se lo lleva al estudiante, es decir, hay algo que es general y hay algo que es disciplinar. Yo creo que lo general es importante que a él le quede porque cuando llegue al mercado laboral o a quererse cualificar, pues cada vez esto va a estar más presente. Entonces, creo que eso está en el estudiante. Creo que falta mirar que hay generaciones distintas, mirar lo tecnológico y lo pedagógico pues al mismo tiempo y el cómo irse actualizando. Yo creo que la universidad llegó a un punto en que cómo irse actualizando está quedando muy en el docente. Y eso se debe motivar, o sea, yo creo que se debe motivar con los puntajes, mientras eso siga existiendo. En las nuevas formas que se están buscando en la universidad se va a reconocer los cursos virtuales, yo creo que eso no se va a perder. El mismo ministerio lo debería hacer, es decir, estamos motivando mucho la investigación, pero no motivamos mucho la docencia. Y cuando motivemos la docencia hay que motivar la docencia con las nuevas formas. Y eso se motiva con felicitaciones, se motiva con reconocimientos y posibilidades de otras cosas y se motiva en lo salarial. Pues yo creo que eso hay que hacerlo de esas tres maneras. Yo creo que hay una formación general
que es reconocer qué son las TIC, cómo sirven, mirar ejemplos, o sea, acercar al tema y lo igual en lo pedagógico y didáctico. Y después profundizar en cuestiones específicas, porque hay áreas del conocimiento donde lo visual es más importante que no, donde lo textual, es decir, debería haber como una formación general y una formación especializada. La general por ahora es obligatoria para los nuevos docentes, la especializada no. Yo creo que no se debería perder eso. Muchas veces uno escuchaba a profesores que decían, mire, yo fui al curso de TIC, hice el curso que había que terminar como proyecto, pero yo nunca volví a hacer eso. Eso es un recurso que se perdió. No quiere decir que todos los docentes deberían irse por ese lado, pero yo creo que uno de los requisitos de selección docente debería estar si están dispuestos a trabajar con tecnología o no. O sea, ya creo que eso sí debería ser un requisito en la forma de seleccionar profesores. Deberían demostrar competencias para eso, después ayudarlos a formar y después ayudarlos a que sigan actualizados. Pero hay profesores que en este momento no deberían llegar solo a pensar en el aula de clase, o sea, deberían pensar o si tengo dos profesores que en lo disciplinar son iguales, una ventaja competitiva debería ser el cercano a las tecnologías. Y eso no, por ahora no se mide, eso sigue siendo muy disciplinar, lo que ha publicado, pero yo creo que un criterio debería ser lo tecnológico en la selección. Dificultades en el proceso de aprendizaje, yo creo que sí hay, tanto del docente, de que su base de conocimiento, su ciclo de aprendizaje en las tecnologías fuera creciendo, y en el estudiante no asumir lo que es ser nativo digital ya es cercano. Yo creo que habría que hacer más indagación, y en otros países lo han hecho, de ese concepto de nativo digital para el entretenimiento, pero no para lo académico e investigativo, y habría que acompañarlos ahí. Y resolviendo lo tecnológico en la conectividad, es decir, mientras esa dificultad la haya y no esté lo pedagógico, el autoaprendizaje, va a haber casos exitosos, casos no, en un mismo grupo de estudiantes que fluyeron muy bien y en otros que no. Entonces van a haber más bien malas experiencias que buenas experiencias y eso va a costar. Y para último, que dice apreciación libre, yo creo que una de las cosas que más necesitamos es investigaciones de este tipo, para no asumir suposiciones positivas o negativas, sino con datos tomar decisiones. Yo creo que en el país falta más investigación de este tipo, entonces es muy bueno que se pueda hacer.